Gracias, Señor. Qué bueno, Señor, es poder llegar nuevamente, Padre, en esta preciosa mañana para meditar, para estudiar, para profundizar en tu palabra, mi Señor. Oramos para que este día, Señor, tú nos guíes, nos direcciones, Señor, y nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días a todos nuestros queridísimos amigos, amigas que en diferentes lugares, naciones, pueblos y ciudades se conectan a través de estos tiempos de devocionales Caminos de Vida Eterna. Saludamos a nuestros amigos allá que se conectan en Facebook, que se están conectados en Facebook, y aquellos que se conectan a través de la cuenta o de nuestra cuenta de YouTube. Muy buenos días. Seguimos adelante en esta preciosa mañana con este tiempo devocional. Sí, venimos haciendo una secuencia y estamos trabajando bajo el título La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Qué importante es aprender, amados amigos y hermanos, a tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos grandes problemas, lo decíamos en el día de ayer, que hoy en día tenemos grandes falencias porque no hay una correcta interpretación del texto. Quiero que vaya conmigo nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, capítulo 2 versículo 15, 2 de Timoteo. Ahí dice la palabra del Señor, y vamos a leer otro versículo. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Sí? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Qué importante. Pablo, recordemos que Pablo está preparando a su pupilo Timoteo para la obra pastoral, para la obra del ministerio, y Pablo le escribe a su pupilo Timoteo acerca de la importancia de poder hacer una buena exposición bíblica, hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. En el día de ayer mirábamos cómo sacamos el texto fuera del contexto, ¿cierto? Cómo a veces usamos versículos y los sacamos fuera de su contexto y los hacemos aplicativos de una manera que no correcta. Allí, en el capítulo 3, en el versículo 14, Pablo, que viene en esta temática, le dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. O sea, Pablo exhorta abiertamente a su pupilo Timoteo a que persista, que siga en ese proceso de entender, comprender, interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice que él debe de comprender de quién recibió la buena enseñanza y que esa enseñanza es verdad, ¿cierto? Es importante comprender que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es verdad?
La palabra de Dios, hermano, no tiene controversia. Lo que pasa es que es el hombre el que a veces por su mala interpretación la hace controversial. Hoy vamos a mirar un texto y quiero que vaya rápidamente conmigo porque el tiempo va pasando. Un texto que encontramos en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Vamos a mirar este versículo o este texto que muchos expositores de las Sagradas Escrituras malinterpretan, explican incorrectamente. Y es utilizado este texto en este tiempo por esa corriente o esa línea de pensamiento del Evangelio de la prosperidad. Este texto es utilizado mucho para ello. Sí, para decirle a la gente que escriba la visión, que profetice la visión, que crea la visión, que mejor dicho, ahorita vamos a mirar, pero primeramente leamos el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aún tardaré, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Pero en el versículo 2 dice, y Jehová me respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Miren lo tremendo aquí. Este versículo, Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3, es utilizado mucho por la corriente de la línea de pensamiento del falso evangelio de la prosperidad, ¿sí? ¿Cómo utilizan estos falsos expositores de las Sagradas Escrituras y tuercen, hermanos, abiertamente el verdadero sentido literario de la palabra de Dios? Recuerde lo que les dije en el día de ayer. Hay dos términos que nosotros debemos de conocer. Primero es eisegesis. ¿Y qué es eisegesis? Eisegesis es la interpretación que yo como persona, como individuo, le doy al texto. Es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo opino. Pero exégesis, que es lo importante hacer, es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, miramos abiertamente y vamos a mirar. ¿Qué es lo que dicen los falsos intérpretes de este texto de Habacuc capítulo 2? Proclame la visión. ¿Y cuál es la visión que ellos dicen que la gente debe proclamar? Y escriba la visión, dicen los falsos expositores de la palabra o los que interpretan mal las Sagradas Escrituras. Escriba la visión, profetice, confiese, declare ahora mismo. Y lo primero que los llevan a decir es, declare que usted va a tener carro nuevo. Escriba la visión que usted va a tener casa nueva, carro nuevo, beca nueva. Y comienzan a decirle, a tocarle las emociones a la persona. Y la persona en su desconocimiento bíblico comienza a creer lo que el predicador en su instancia motivacional comienza y escriba la visión, declare, profetice, hable, crea que el Señor le va a dar, crea, mire, la palabra de Dios dice que la visión no se va a tardar, que la escriba, que porque pronto la va a recibir. Usted va a ser un hombre próspero, usted va a ser una mujer próspera, usted va a ser un hombre que va a tener casa, carro y beca y tierra en el ombligo también va a tener, ¿cierto que sí? Entonces, mis amados amigos preciosos de Dios, realmente el texto habla de que habría prosperidad. El texto habla acerca de que declaremos, que confesemos, de que decretemos, que declaremos que vamos a ser prósperos, que somos emprendedores. El texto habla de prosperidad. El texto habla realmente para esa parte o esa idea central. Saben, mis amados, recuerden lo que les enseñé en el día de ayer. La Biblia tiene un antes, un durante y un después. Cada vez que usted vaya a estudiar las Sagradas Escrituras, tiene que tener en cuenta esos tres aspectos. El antes, que es lo que viene atrás. El durante, que es lo que tenemos en este momento, el versículo 2 y 3 del capítulo 2,
y lo que sigue más adelante que vamos a mirar. Cuando usted mira la visión que Dios le está dando a Habacuc, no es una visión de prosperidad ni de riquezas ni nada de lo anterior. La visión que Habacuc está recibiendo por parte de Dios es una visión de juicio. Escúcheme muy bien, de juicio sobre la nación. Entonces, cuando un intérprete o un falso intérprete de las Sagradas Escrituras coge ese texto, lo primero que hace es sacarlo de su contexto literario y hacer que el texto diga lo que el texto no está diciendo, mi estimado amigo y amiga. ¿Qué dice el texto? Vaya adelante. Vamos a mirar adelante, capítulo 1, léalo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ve, y asombrados, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, dice Dios. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicaron. Y ahí viene, hermano, un juicio que Dios está estableciendo para las tribus de Judá, ¿sí? Para el reino del sur. Importantísimo tener en cuenta eso. O sea, el profeta no está hablando de que va a venir una prosperidad. El profeta Habacuc no está diciendo que vienen tiempos de prosperidad. En este versículo, capítulo 2, versículo 2 y 3, no está hablando de que escriba la visión, que vienen tiempos de prosperidad, que vienen tiempos de abundancia, que vienen tiempos donde usted va a tener todo lo que quiere y requiere, porque el texto, ahora, si usted lee el texto, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en la tabla para que corra el que la leyere en ella. Y aunque la visión tardara un poco, por un poco tiempo, más se apresurará hacia el fin. ¿Y qué hacen los malos intérpretes de la escritura? Toman solamente el versículo 2, el versículo 3, y lo hacen aplicativo, y lo predican y lo aplican diciendo, escriba hermano, escriba hermana, la visión no se tarda, usted va a recibir, porque la Biblia dice que la visión no se tardará, que usted la tiene que escribir en tabla, que la escriba, mejor dicho, en la pared, escríbala, mejor dicho, en todo lugar, en el cuarto, en el baño. Pero cuando usted mira abiertamente y hace una exégesis del texto, el texto no está hablando de prosperidad ni que va a venir gran bendición. El texto habla de que venía un juicio sobre la nación y que Dios utilizaría al pueblo babilónico para llevar cautivo a su pueblo Israel. Entonces, mis amados preciosos y amigos y hermanos, hay que hacer una buena exégesis de los pasajes. Ahora, ya miramos el antes, el durante, ahora miremos el después, capítulo 3, versículo 1. Mire que dice el capítulo 3 en el versículo 1. ¿Cuál fue la oración que hizo Habacuc? En el capítulo 1 nos habla de lo que Dios dijo que iba a suceder. En el capítulo 2, el profeta recibe de parte de Dios que escriba la visión. Pero mire la oración que hizo Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigiono. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc entendió que Dios le había hablado de un juicio que venía sobre la tierra. Y él está orando y está diciendo: oh Jehová, yo he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la ira, acuérdate de nosotros. Es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc, ya al finalizar, hermano, el libro de Habacuc, a través del capítulo 3, ¿sí? Y si usted tiene todavía dudas, puede leer en su casa el versículo 16 del capítulo 3. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc comprendió que lo que Dios estaba diciendo no era que venía prosperidad, no era que venía casa nueva, ni carro nuevo, ni beca nueva, ni nada nuevo. Habacuc entendió que lo que Dios le estaba diciendo era que venía juicio de Dios sobre la tierra en aquel tiempo. Así como hoy en día. Hoy los falsos profetas andan diciendo: escriba la visión porque viene prosperidad. Escriba la visión porque usted va a ser un hombre próspero aquí en la tierra. Porque usted se plantará aquí en la tierra. Porque usted es un hombre empoderado y una mujer empoderada. Y lo que el Señor dice para este tiempo no es que escribamos la visión que vamos a ser hombres empoderados ni empoderadas las mujeres. Lo que dice el Señor en este tiempo es: arrepiéntase y conviértase, porque vienen tiempos difíciles sobre el planeta Tierra. Y los falsos expositores de la palabra, que sacan el texto fuera del contexto, entonces le interpretan a la gente incorrectamente. Sigamos adelante. Vamos en esta mañana, vamos a mirar en esta mañana otro texto. Yo quiero esta semana sacar tiempo para que hagamos, hermano, exégesis. Sí, hay muchos textos que se han interpretado incorrectamente. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a mirar otro texto en esta mañana que se le ha dado una incorrecta interpretación, ¿cierto? Y que es utilizada muy abiertamente por algunos expositores de las Sagradas Escrituras, pero que lo hacen de manera que incorrecta, ¿sí? Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 20. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 20. Ahí seguimos avanzando en esta mañana. ¿Qué dice el texto? Mire lo que dice el texto. Y ahí le va a aparecer en pantalla. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eso dice el texto. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Y cuál es el error que los falsos intérpretes de las Sagradas Escrituras usan con este texto? Inclusive me ha tocado a mí personalmente escucharlos hablar de esos temas. ¿Sí? Usted llegó viviendo en adulterio, usted quédese ahí, porque usted llegó siendo adúltero. Usted llegó a la iglesia o llegó al conocimiento de Cristo viviendo en unión libre, quédese así, porque la Biblia dice que de la manera que usted llegó al Señor, así se quede. Mire, en algún tiempo me tocó escuchar, y a la pastora Adriana le tocó también escuchar, un hombre que le decía abiertamente, que hacía esta exposición bíblica diciendo que si un hombre llegaba al evangelio, si una mujer llegaba al evangelio viviendo con un hombre o con una mujer en unión libre, que se quedaran así, porque así habían llegado al evangelio. Y entonces, ¿qué hacemos con el texto que dice la palabra de Dios? Que honroso sea en todos vosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué hacen, hermanos, estos falsos predicadores del evangelio?
cambian, hermano, el fundamento de las Sagradas Escrituras. Y por eso usted mira a través de las redes sociales, mire, tienen seguidores, hermano, a granel. Tienen seguidores sobre seguidores. ¿Sabe por qué? Porque a la gente les gusta que los engañen. Tristemente a la humanidad les gusta que le hablen bonito. A la gente les gusta que les digan que si está viviendo en unión libre con un hombre, con una mujer, que eso está bien, que eso está correcto, que no hay ningún problema, que no se preocupe. Que si llegó al evangelio con la mujer del vecino, que no se preocupe, que siga con ella, que Dios lo entiende, que Dios lo comprende, que así llegó al conocimiento de la palabra de Dios. Amados amigos y hermanos, el texto no quiere decir eso. El texto no quiere decir que si usted llegó borracho a Cristo se quede borracho. El texto no quiere decir que si usted llegó a la iglesia y es un ladrón o era un ladrón, siga siendo un ladrón. No, el texto maneja una temática. ¿Y cuál es la temática que maneja el texto? Por eso recuerde que hay que mirar el texto con el contexto. El apóstol Pablo viene hablando viene hablando de un tema, y es del matrimonio. Y Pablo viene diciéndole a la iglesia de los Corintios que se presentaban una serie de conflictos dentro del matrimonio. Sí, y Pablo viene diciéndole, haciendo una exposición bíblica acerca del matrimonio y hablándoles de la importancia y del compromiso matrimonial. Les decía abiertamente que quisiera pues que los hombres fueran como él. Inclusive este texto también lo han utilizado mal, porque dice, quisiera que los hombres fueran como yo. Pero por causa de las fornicaciones y las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia esposa, y cada varón tenga su propia esposa, y cada mujer tenga su propio marido. Pablo viene abordando el tema del matrimonio, queridísimos amigos y amigas. Pablo no viene abordando otro tema, él viene abordando ese tema, ¿cierto? Y Pablo dice en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera que quedasen como yo. Él viene hablando. Ahora, algunos malos intérpretes de las Sagradas Escrituras dicen que Pablo fue un hombre soltero. Error. Pablo no fue un hombre soltero. Por favor, hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Hay que hacer eclesiología, hermano. Hay gente que le choca estudiar y que se les hable de estudiar, pero por no estudiar y por no profundizar en las Sagradas Escrituras, es que a veces, hermanos, nos subimos a los púlpitos no a predicar, sino a decir herejías, a decir lo que la Biblia no está diciendo. ¿Sabe, mi estimado amigo y hermano? Pablo fue un hombre casado. Pablo, cuando dice quisiera que los hombres se quedaran como yo, no lo está diciendo porque el hombre esté motivando a los hombres a quedarse solteros, porque él no era soltero. No, el hombre fue casado. Él fue casado, solo que quedó viudo, ¿cierto? Y recuerde que él pertenecía al Sanedrín. Y para pertenecer al Sanedrín se requería que aquellos hombres que pertenecían a la junta de ancianos judíos tenían que ser literalmente casados. Pablo fue casado. Pablo no está diciendo que el matrimonio no es correcto, que no es correcto que usted se case. Pablo viene hablando porque se presentaban algunas situaciones dentro del matrimonio y habían hermanitos y hermanitas que tenían hombres y mujeres que no eran creyentes, y Pablo le dice, si usted tiene una mujer que no es creyente, si usted tiene un hombre que no es creyente, pues no se separe, quédese con él. Siga viviendo con él. Usted ya está casada con él, pues siga ahí con él. No importa que él no sea creyente, ¿sí? No sabes tu mujer si a causa de tu fe, por causa de tu testimonio, tu esposo va a ser salvo. O no sabes tu esposo si por causa del testimonio tuyo en el evangelio, tu esposa puede ser salva. Ahora, Pablo, en el versículo 19 y 20, que ya estoy terminando, él abiertamente habla de un tema que usted dice, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pablo, cuando el versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo pone un ejemplo, y pone el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? Mira el versículo 17, 18 y 19. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso,
no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo hace un ejemplo, presenta un ejemplo, ¿sí? Una idea de un aspecto bíblico o de la ley que era la circuncisión. Y Pablo nos presenta o le presenta a la iglesia de los Corintios este ejemplo y les dice, miren, tan sencillamente, si alguno de ustedes llegó circuncidado al conocimiento del evangelio, pues hermano, quédese circuncidado. Y si alguno llegó sin circuncidar, quédese sin circuncidar. Y ahí es donde Pablo dice, cada uno quédese en la forma o en el modelo que llegó. O sea, hablando de la circuncisión. Pablo está tomando ese tema. Pablo está diciendo, si usted llegó circuncidado, quédese sin circuncidar. ¿Sí? O que si llegó circuncidado, ya quédese circunciso. Ahí, circuncidado. Pero si llegó sin circuncidar, pues no se haga circuncidar. Es lo que Pablo está diciendo. De la manera que usted llegó al conocimiento de la palabra de Dios, así usted debe de quedarse. Hay que hacer correcta interpretación, hermanos y amigos. Y de este texto lo utilizan las iglesias o las sectas, más bien yo no diría iglesias, sino sectas liberales, ¿sí? Sí, instituciones liberales, sí, predicadores liberales que le quieren acomodar un evangelio arreglado y acomodado a todo el mundo para tener mayores adeptos. Sí, entonces le dicen a la gente, mira, no hay problema. Si usted llegó en fornicación, pues el Señor le entiende y la comprende, quédese en fornicación, porque la palabra de Dios dice que cada uno de la manera que llegó, pues usted se quede así. Usted llegó con la mujer del vecino, pues quédese así, no hay ningún problema, quédese así. Dios la entiende, Dios lo comprende, Dios es amor, y eso lo escucho no mucho en algunas comunidades, que Dios es amor, Dios no juzga, Dios no condena. No, hermano, es que Dios no juzga ni condena. Dios nos exhorta, Dios nos habla, Dios nos exhorta a vivir un verdadero evangelio. Que Dios nos ayude.